En tales ocasiones, su madre hablaba de manera extraña, con gran convicción, con enorme seguridad, sin vacilación en los ojos, y la boca daba forma a una sonrisa para manifestar una esperanza del todo irracional, aunque a él le dolían las palabras de su madre, sentía su falsedad, pese a suponer que entendía su lógica. Apiádense de nosotros, ayúdenos. Sentía miedo por ella, no por él, que no tenía don alguno, que no había nacido con ningún don, ni Dios alguno lo había marcado de una manera especial. Sentía miedo por ella, miedo de que los hombres que habían parecido cautivados unos minutos antes pasaran de repente a reírse de ella, pero cuando él empezaba a golpear las teclas, dejaba al instante de oír los chistes y las risas de los hombres, dejaba de oír la voz grave, burlona y ofendida de su padre en las voces de aquellos desconocidos. Dejaba de notar la tensión del cuerpo de su madre y el calor que irradiaba, hundiendo las teclas, las que no estaban atascadas, en rápida secuencia. La escala de do mayor, ejecutada con entusiasmo infantil, aunque no tenía ni idea de qué era la escala de do mayor, lo que tocaba casi armoniosamente las dos manos juntas, aunque la izquierda se retrasaba una fracción de segundo. Enseguida tocaba acordes, tratando de hundir las teclas perezosas, tocando las teclas negras, sostenidos y bemoles, sin idea de lo que estaba haciendo. Pero era juego, el piano era jugar, tocar era juego para Zack. Lo que hacía estaba bien, lo sentía como natural. De las insondables entrañas del piano se lo imaginaba densamente interconectado y con un tubo encendido como una radio surgían aquellos sonidos maravillosos con una sensación de sorpresa, como si el viejo piano vertical, arrinconado en un hueco de un café al borde de la carretera en Apalachin, Nueva York, que había estado en silencio durante tanto tiempo, sin ser utilizado durante tanto tiempo, excepto para que algún borracho aporreara el teclado, se hubiera despertado por sorpresa, desprevenido. Lo que quería decir su madre con marcado por Dios, no sus manos, que eran torpes manos de un niño ciego, sino los sonidos del piano, que eran distintos porque ningún otro sonido lo había oído tan íntimamente. Zack había oído música por la radio desde muy pequeño y había sido, en parte, música de piano, pero nada como el extraño sonido de intensas tonalidades que saltaba a la vida desde las yemas de sus dedos. Se le quedaba la boca seca de asombro, sobrecogido. Sonreía, tal era su felicidad, al descubrir la manera en que cada nota se fundía con otras, como si sus dedos se movieran con voluntad propia. No era un niño que se sintiera a gusto
en presencia de extraños, y los sitios al borde de la carretera a los que su madre lo llevaba estaban poblados exclusivamente por desconocidos, y la mayoría eran varones que a él lo veían con la vidriosa mirada indiferente del varón por cualquier vástago que no sea de su propia sangre, excepto que en aquel momento retenía su atención porque era capaz de descubrir en el laberinto de teclas manchadas, alaviadas, atascadas y muertas, las suficientes vivas para permitirle tocar una sucesión de notas relacionadas de las que no podía imaginar que resultaran instantáneamente familiares para los oídos de aquellos desconocidos. Footprints in the Snow de Bill Monroe, una pieza que Zack había estado oyendo repetida por las gramolas en un estado intermedio entre el sueño y la vigilia, la cabeza apoyada en el abrigo doblado de su madre sobre una de las mesas del café, sin tener ni idea de que la sucesión de notas constituía una canción compuesta e interpretada por personas desconocidas para él, y que quienes la oían se sentían empujados a maravillarse. ¡Cielo santo! ¿Cómo lo hace? Un niño tan pequeño no está yendo a clase, ¿verdad que no? Zack escuchaba sus voces, los ojos cerrados con mucha fuerza para concentrarse. Los dedos de la mano derecha elegían la melodía predominante como si ya le resultase familiar. Los dedos de la izquierda, la mano más débil, le proporcionaban los acordes, un relleno para cubrir los fallos en el sonido. Jugar, tocar, aquello era felicidad. Las notas del viejo piano corriendo a través de él, dedos, manos, brazos, torso, como una corriente eléctrica. Pregúntele si sabe tocar Cumberland Bricktown. Su mamá les explicaba que no, su hijito solo era capaz de tocar canciones que había oído en la gramola. Rocky Road Blues era uno de los discos de la gramola. Zack iba descubriendo que podía tocar un grupo de notas y luego volverlas a tocar como en un eco, con una clave diferente, media nota más alta o más baja, que podía cambiar el diseño del grupo tocando las notas más deprisa o más despacio, o marcando ciertas notas y otras no, aunque de todos modos el diseño seguía siendo reconocible. No alcanzaba una octava completa, por supuesto. Sus manos eran con mucho demasiado pequeñas. Tampoco llegaba a los pedales, como es lógico. No tenía ni idea de lo que eran los pedales. Su madre tampoco lo hubiera sabido. Los sonidos del piano eran desiguales, entrecortados. No era la música fluida que se oía en la radio. Los hombres que se habían sentido atraídos por el niño que tocaba el piano empezaban a perder interés, empezaban a alejarse. Pronto reanudarían sus conversaciones con voces altas,
sus enormes risotadas, pero hubo uno que se quedó y se acercó más. Colocó el pie en el pedal de la derecha y lo pisó. Al instante, los sonidos entrecortados se fundieron unos con otros. Necesitas el pedal, tienes que pisarlo. Aquel hombre, un desconocido, pero no como los otros, sonreía. Había estado bebiendo, pero sabía algo que los otros ignoraban. Y le importaba. Parecía estar interesado de verdad en el niño que trataba de tocar un instrumento en el que nunca había puesto las manos, asombrado ante lo elemental e instintiva que era su manera de tocar. Y allí estaba la madre joven, sosteniéndolo entre sus brazos, sonriente, orgullosa, con un chispazo de locura en el rostro, preguntándoles después quiénes eran, de dónde procedían, y la joven respondió con evasivas, aunque siguió sonriendo. Ah, mucho más al norte. No conocería usted el sitio. Y el otro insistió, haz la prueba, cariño. ¿De dónde? La madre joven rió, clavando en su interlocutor unos ojos tranquilos, oscuros, en apariencia imperturbables, con ojeras por el cansancio, pero muy hermosos para él, diciendo, como si hubiera ensayado aquellas palabras muchas veces: no venimos de ningún sitio, caballero, pero sí vamos, en cambio, a algún sitio. Un café al borde de la carretera en Apalaching, Nueva York, inmediatamente al sur del río Susquehanna y a unos cuantos kilómetros al norte de la frontera con Pensilvania, finales de verano de 1960. Llevaban casi 5 meses huyendo de Niles Tignor. Era la primera vez que el niño había tocado un piano, la primera vez que su madre lo había puesto delante de un piano. Posiblemente la joven había estado bebiendo, había visto el piano arrinconado en un hueco del café y la idea se le vino a la cabeza, como se le presentaban ahora tantas ideas. El aliento de Dios. No era que creyese en ningún Dios, no, qué demonios. A veces existían, sin embargo, brisas caprichosas, repentinas ráfagas de viento, un viento como los que había conocido de niña, los vientos que se lanzaban contra la vieja casa del cementerio desde la inmensidad del lago Ontario, un viento cruel y asfixiante que no dejaba respirar, un viento que arrancaba la colada del tendedero y que a veces derribaba incluso los postes. Pero había vientos más suaves, había brisas tan suaves como alientos. Esos eran los que estaba aprendiendo a reconocer, los que esperaba con impaciencia, los que iban a servirle para dirigir su vida. Más allá de aquella noche, habría otros cafés, bares y restaurantes, hoteles, había otros pianos. Cuando las circunstancias lo aconsejaban, llevaba a su talentoso hijo Zacarías hasta ellos para que tocara.
si las circunstancias no eran tan favorables, hacía de todos modos que su hijo Zacarías tocara, porque tenían que oírlo, tenían que escuchar su don para la música. Todas las veces que Zac tocaba, sonaban aplausos. Nadie investiga muy a fondo los motivos de un aplauso, y todas las veces había algún hombre que se quedaba cuando los demás se iban, un hombre que se maravillaba, admirado, un hombre que tenía dinero, aunque solo fueran unos cuantos dólares, para gastárselos con la extraña madre joven y su niñito larguirucho, de rostro pálido y apasionado y de ojos obsesionados. Dime tu nombre, cariño, sabes el mío. Le he dicho el nombre de mi hijo. Eso es suficiente de momento. No, tengo que saber también el tuyo. Me llamo Hazel Jones. Hazel Jones es un nombre muy bonito. ¿Cree usted? Me lo pusieron en recuerdo de alguien. Mis padres guardaban el secreto, pero ya no viven, aunque pienso que algún día lo sabré. Capítulo 2.